Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Contracorriente. Les recuerdo que este es un espacio de respeto, que si tienen consultas, quieren dar su comentario, vamos a dejar ese espacio eh, para la, para más adelante, después de escuchar a los invitados para este space, que es el abogado Eddie Taora, experto en temas de transparencia y libertad de expresión, y Francisco Molina, también experto en temas de comunicación. Estoy también coadministrando y coordinando este space con Leonardo Aguilar, periodista de actualidad de Contracorriente. Yo soy Jennifer Ávila, la directora editorial del medio, y pues hemos decidido hacer este espacio esta semana para hablar sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Sabemos son temas sumamente importantes para una democracia y pues sí hemos también visto estos meses, los primeros meses del nuevo gobierno de Xiomara Castro, que también ha sido un gobierno que se ha comprometido con la lucha contra la corrupción, que se ha comprometido a ser más transparente, también a marcar una ruta democrática en Honduras después de 12 años de autocracia en el país y pues también pues eh, con muchísimos retos pues cómo se encontró el Estado, eh, y pues definitivamente siempre los mismos retos, ¿no? De construir democracia y los retos de ser transparentes, ¿no? Hoy estábamos viendo justamente al inicio en el Twitter, estábamos viendo algunas discusiones ahí que se generaron después de que un diputado se negara a llenar la ficha de transparencia que el CNA está pasando a todos los diputados en el Congreso Nacional. Por aquí tengo el tweet, que de hecho me parece algo muy interesante con lo que podemos comenzar este space, ¿no? Que el CNA pues denunció que el diputado Netster Edu Mejía Hernández, diputado del departamento de Cortés, rechazó rendir cuentas ante sus potentas y la ciudadanía al no llenar esta ficha de transparencia del mecanismo de incidencia ciudadana que impulsa el CNA en el Congreso Nacional, y el diputado pues hizo una declaración pública muy interesante que me gustaría pues escuchar la opinión del abogado Eddie y también de Francisco, ¿no? Sobre esto, que hablaba de que él, pues básicamente lo que dice es que los únicos entes competentes para solicitarle información como declaración de bienes y patrimonio y el informe de gastos de campaña es el Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad de Política Limpia, ¿no? Y que sus acciones políticas son públicas y pues básicamente estaba pues rechazando esa publicación del CNA o esa interpelación del CNA de no, de que no llenó esta ficha, ¿no? Y hemos tenido pues algunas contradicciones que ya podemos ir platicando sobre ellas más adelante del nuevo gobierno con temas de transparencia. A este espacio, y aquí está Daniel, quien es el administrador de este space, de este espacio también fueron invitados miembros del gobierno, de la Secretaría de Transparencia, pero no, pues no están aquí en este espacio, es una pena, porque nos gustaría obviamente tener este espacio de discusión con miembros del gobierno que están, pues obviamente al frente de este tema que estamos hablando hoy, ¿no? De la transparencia, la rendición de cuentas en el gobierno. Entonces, bueno, buenas noches, gracias a quienes se han estado uniendo al espacio. Leonardo, no sé si quieres pues tomar la palabra para que podamos comenzar con el abogado Eddie también. Sí, gracias Jennifer y a todos los que están conectados en este espacio. Gracias al abogado Eddie y a Francisco por estar acá. Solo quiero mencionar rápidamente 4 puntos que últimamente pues son de mucha importancia y uno es, bueno, mencionar que la presidenta sancionó la derogación de la ley de clasificación de documentos públicos que era conocida como la ley de secretos. Esto ha sido atribuido como un logro desde el gobierno
Y hay otro punto muy importante y es la vulnerabilidad en la que se encuentran en este momento los comunicadores sociales, los periodistas. Son 93 las personas asesinadas, según datos del CONADE, desde el 2001. Recientemente se registró el asesinato de Ricardo Ávila en la zona sur del país. El 10 de mayo de 2022, 3 días después de que Xiomara Castro cumpliera 100 días de mandato, la Secretaría de Prensa anunció la impresión del periódico Poder Popular con un tiraje de 20,000 ejemplares, algo muy relevante en el país si se toma en cuenta además que la dirección de este periódico está a cargo del viceministro de Prensa, Carlos Estrada, que ha hecho algunas declaraciones polémicas, sobre todo con el tema de libertad de expresión. Y lo último es que hay una deuda todavía pendiente del gobierno que ha prometido desde el Congreso dirimir asuntos sobre los delitos contra el honor por la vía civil, despenalizando esto que hasta ahora está en el artículo 229 hasta el 231 del nuevo Código Penal. En ese sentido, retomando lo que mencionaba Jennifer sobre el tema de transparencia, voy a comenzar consultando a Francisco Molina cuáles cree que son los principales desafíos que ahora mismo está enfrentando el país en temas de transparencia y acceso a la información pública. Buenas noches, Francisco. Francisco, no sé si puedes chequear tus auriculares, tu micrófono, porque no te escuchamos, hay mucha interferencia. Hola, ¿me escuchas ahora mejor? Sí, ahora sí. Perfecto, eran los auriculares el asunto. Bueno, pues buenas noches otra vez, muchas gracias. Bienvenidos a todos también. Gracias sobre todo, no solo por invitarme, sino por la generosidad de lo de experto. Yo siempre digo que cuando alguien dice experto y lo pone al lado de mi nombre, digo, es que antes era perto, ¿no? Y ahora ya no lo soy. Pero bromas aparte, son varios los retos de país en general. Y es una situación, pues, sumamente difícil la que se encuentra este gobierno cuando recibe no solo los últimos 12 años, sino que sobre todo los últimos 4, en donde se exacerbaron muchísimos de los vicios que se venían arrastrando de 12, de 15, de 16 y de muchísimos años más, ¿no? La diferencia entre las intenciones, las declaraciones, las promesas y las acciones, pues es considerable, ¿no? Y en este sentido, yo noto que por un lado me da la impresión de que hay cierta perplejidad al principio, una perplejidad que es comprensible, pero que luego es necesario que se traduzca en acciones que realmente se orienten a la transparencia. Y para eso a mí me gusta echar mano de, como siempre, pues de tratar de ir a los libros, ¿no? Y entonces buscaba una definición de transparencia que más o menos nos sirviera y encontraba algo que dice que es la obligación de actuar de manera visible, predecible y comprensible. Entonces, bueno, a lo mejor hay mucho por hacer todavía, a lo mejor hay mucho por organizar todavía, pero la visibilidad debe ser uno de los objetivos principales si lo que se busca es poner por obra, poner el dinero en donde estaba la promesa de ser transparentes, ¿no? Y a mí hubo un par de hechos que me despertaron inquietudes. El primero fue la aprobación del presupuesto. El presupuesto general de la República, estamos acostumbrados a que sea un trámite. Cuando es el presupuesto como instrumento de desarrollo, ¿verdad? Es el momento en el que se hace política en todos los parlamentos. Y criticábamos mucho durante tantos años que en el Congreso se pasaba sin más, ¿no? Y esta vez el presupuesto se aprobó en un Consejo de Ministros a las 2 de la mañana y en la madrugada siguiente se aprobaba en el Congreso con dispensa de debates, ¿no?
Un presupuesto que, si lo vemos, tiene partidas globales por instituciones, ni siquiera dentro de las instituciones. Entonces, ahí yo dije, upa, ojo con esto, ¿no? He visto, revisé hoy por la mañana el portal de Cefin otra vez y realmente hay ejecuciones presupuestarias actualizadas, ¿verdad? O sea, ahí sí hay información mucho más actual. Pero siento que hay muchas deudas, ¿no? Que hay todavía muchas deudas y que es comprensible puesto que se están primero organizando. Ahora, un aspecto que sí me despierta, otro aspecto que me despierta cierta inquietud, es la accesibilidad de determinados funcionarios, en concreto la accesibilidad de la presidenta Castro, ¿verdad? Hacia los medios, ¿no? Pues pasamos un proceso electoral en el que no hubo debates, en el que no había muchas conferencias de prensa, había mítines de contacto con la gente, pero pues digamos que escrutinio público o de la prensa era más bien reducido, y notamos que esa tónica también se mantiene ahora. Y ahí hay otro riesgo, ¿verdad? Que haya una intermediación extra entre la ciudadanía, los diferentes actores sociales encargados de ayudarle a un gobierno a funcionar bien y también de ayudarle a controlar sus propios abusos. Y ahí siento que hay otro reto importante, ¿no? Se crea una Secretaría de Transparencia y eso es muy positivo, con una figura además con mucho prestigio. Sin embargo, he estado tratando de encontrar un portal, por ejemplo, de la Secretaría de Transparencia y todavía no está disponible. Se realizó un evento de gobierno abierto hace poco, un evento internacional del Open Government Partnership, una versión hondureña, y no asistí ni estuve al tanto, pero vaya, ahí hay algo de acciones ya encaminadas. Y lo que mencionaba Leonardo ahora, de la creación de medios de difusión gubernamental, pues también despierta algunas inquietudes, ¿no? No solamente por lo que les decía de la accesibilidad o de estos intermediarios entre los funcionarios y la prensa, que tiene un rol insustituible, sino porque se está planteando, con la forma en la que entendemos estos medios, con la forma en la que han comenzado estos medios, de que el gobierno se convierta en otro actor más, en otra parte más de las personas que están informando sobre la realidad del propio gobierno, ¿no? Entonces, hay una suerte de contradicción ahí en la que se pretenden convertir en juez y parte. Y ahí, más que transparencia, eso parece más bien pues un esfuerzo de difusión del propio discurso, conscientes de pues, varios de los vicios de los que adolecemos nosotros y nuestros medios, ¿no? Gracias, Francisco. Y mencionabas varios puntos aquí importantes con el tema de la actualización de la información en los portales de transparencia. Yo creo que eso ha sido también bastante atropellado. Hasta hace poco vemos en de Casa Presidencial, por ejemplo, algunas planillas subidas de los sueldos y salarios de algunos puestos en Casa Presidencial. Sin embargo, también el otro tema de la transparencia, y como decía, pues es ver, hacer que la información llegue, pero que también sea entendible. Y, por ejemplo, vemos esas planillas subidas en un formato de imagen, ni siquiera se utiliza pues los formatos abiertos con los cuales el gobierno pues se ha comprometido, desde el Estado se ha comprometido desde gobiernos anteriores. No, pues obviamente siguen sin seguir los estándares, pero también como que generan muchas dudas, ¿no? Porque suben esas planillas, no hay como una desagregación de los medios del gobierno, por ejemplo, que es algo que en el gobierno pasado pues estaba subidas las planillas al menos de los medios del gobierno. Y vimos pues obviamente que fue tardía la contratación incluso dentro de Casa Presidencial de un oficial de información, ¿no? Hasta abril, si no tengo mal entendido, existía un oficial de información, o sea que las solicitudes de información anteriores, febrero, marzo, incluso abril, pues no se evacuaron a tiempo, ¿no? En Contracorriente tenemos la experiencia justamente de haber solicitado información en los primeros meses y pues no tener respuesta por parte de Casa Presidencial específicamente, pero hay otras instituciones que siguen sin subir información y que ha sido pues también bastante atropellado el proceso para solicitar esa información. Aquí tenemos también al abogado Eddie y
Edith Tábora, y también si quisiera preguntarle esto mismo, ¿no? ¿Qué desafíos tiene, sobre todo también para que podamos entender un poco qué ha significado la derogación de la ley de secretos, la llamada ley de secretos, si eso significa que hay un compromiso con la transparencia, si eso significa que toda la información ahora va a ser pública, si podemos hablar un poco de esto, porque yo mencionaba al inicio este tuit del diputado que fue interpelado por no presentar su declaración al CNA, y pues aunque la ley de secretos haya sido derogada, por ejemplo, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos en Honduras siguen siendo información clasificada, ¿no? Y hay muchas otras reservas de información que todavía siguen minando pues el tema de transparencia en el país. Entonces, abogado, no sé si puede activar su micrófono y podemos abordar este punto. Gracias, Jennifer y Leonardo. Muy buenas noches. Igual buenas noches para todos y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, yo comenzaría diciendo que realmente vamos a medir la voluntad política del Poder Ejecutivo, de paréntesis el gobierno, respecto a la transparencia, la efectividad del derecho de acceso a la información pública, en el marco, creo yo, de el plan de transparencia y anticorrupción que presente el ministro de la Secretaría de Transparencia. Creo que eso va a ser un indicador muy, muy importante porque creo que es muy prematuro realmente evaluar, digamos, la transparencia del gobierno, aunque tenemos algunas cosas que uno puede ir evaluando. Pero yo creo que ese plan nos va a dar unas ideas de lo que realmente se quiere hacer. Partiendo, creo yo, de lo que la ley de acceso, la ley de transparencia y acceso a la información pública define como transparencia, que dice que en el artículo 3, en el numeral 1, que es el conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la publicidad de la información relativa de los actos de las instituciones obligadas y el acceso de los ciudadanos a dicha información. Es decir, aquí tenemos dos elementos muy importantes con los cuales uno puede ir evaluando. Lo primero es los mecanismos de publicidad activa. Es decir, si las instituciones públicas, incluyendo las instituciones del Poder Ejecutivo, cumplen principalmente con la gran herramienta que tenemos los ciudadanos y ciudadanas en este país, que es el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Creo que ese artículo es la gran herramienta porque ahí define prácticamente toda la información que debería de subirse o ejercer, digamos, el principio de publicidad activa. Yo creo que tenemos una deficiencia muy importante en que los portales de transparencia no han adecuado el artículo 13 sobre publicidad activa. Creo que ese es un primer elemento, ¿verdad? Hay un reto importante de actualizar los portales de transparencia, porque luego el Instituto de Acceso a la Información Pública hace evaluaciones sobre el cumplimiento de su metodología de cumplimiento del artículo 13 y vemos que muchas instituciones sacan, digamos, notas del 90%, hasta del 100% de cumplimiento, porque no está adaptado totalmente la metodología de evaluación sobre los portales de transparencia con el artículo 13. Creo que el artículo 13 es bastante bondadoso para gozar o acceder al acceso a la información pública. Creo que en ese marco, si uno entra a algunos portales de transparencia, recién se han ido actualizando algunos, aunque como dije, con muchas deficiencias, ya sea por costumbre institucional o ya sea porque no se dimensiona lo que implica la publicidad activa. Por ejemplo, si nosotros entramos al portal de transparencia de Casa Presidencial, no encontramos, por ejemplo, los contratos de consultoría, no encontramos los nombres de las personas o funcionarios públicos que forman parte de Casa Presidencial. Eso en ninguna institución, por ejemplo, cuando uno quiere averiguar cuánto gana un funcionario público,
pues ninguna institución del Estado menciona los nombres. O sea, aunque el nombre no es un dato confidencial. Ninguna institución del Estado menciona eso. Luego, por ejemplo, si nosotros queremos averiguar un dato como quizás banal, ¿no? Pero a veces es muy significativo. Em, digamos, cuánto café compra Casa Presidencial? Eso no está, porque cuando nos vamos a las compras, vemos que desde el 12 de enero del año 2022 no se ha subido información en el tema de compras en Casa Presidencial. Ese es uno de los ejemplos. Otro, por ejemplo, es que en el tema del Poder Legislativo, la página del Congreso Nacional, pues dice que en este momento está actualizándose, ¿verdad? No tiene una página web actualmente el Congreso. Lo que ha dicho el presidente del Congreso es que vamos a tener una página que nos permita acceder todos los días a información reciente sobre lo que se va aprobando, proponiendo en el Congreso Nacional, y así lo esperamos. Mi experiencia en estos meses sobre acceso a la información pública es que he pedido información al Congreso Nacional y he tenido respuestas inesperadas, ¿verdad? Muy rápidas, 2 o 3 días, y ya he tenido la información, lo que no ocurría con el Congreso anterior. He hecho 3 solicitudes y las 3 me las han contestado sumamente rápido. He hecho solicitudes de acceso a la información pública a algunas instituciones del Poder Ejecutivo, como Secretaría de Salud, em, y han respondido, digamos, en el término o en el margen del término que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero eso no es suficiente para hacer una evaluación sobre lo que va ocurriendo o para hacer una determinación o una conclusión de si el gobierno es transparente o no. Una cosa más que quiero agregar es que creo que la dimensión que tiene el decreto 12/2022, que es el decreto por medio del cual se deroga la denominada ley de secretos o ley de clasificación de información sobre asuntos de defensa y seguridad, creo que más allá de la derogación de la ley de secretos, ¿verdad? Que creo que la ley de secretos llegó a ser quizás de las menos problemáticas en el marco de la maraña de reservas de información en el país. Creo que lo más valioso de ese decreto, de ese decreto número 12/2022, es el artículo número 5, que establece que queda derogada toda disposición legal, normativa o actos administrativos que incluyan las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que se opongan o contravengan a lo dispuesto en el presente decreto, y asimismo quedan derogadas, esta parte es creo que muy valiosa, todas las leyes o disposiciones que contravengan lo instituido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué implicaría esto? Por eso decía que es muy importante esperar ese plan, porque actualmente tenemos 18 resoluciones de reserva de información pública en el Instituto de Acceso a la Información Pública, más 9 en proceso, y además tenemos otras resoluciones que han salido publicadas en el Diario Oficial La Gaceta sin llevar a cabo el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de asuntos sumamente relevantes, por ejemplo, la reserva fiscal establecida en el Código Tributario sobre toda aquella información sobre beneficiarios de exoneraciones fiscales, por ejemplo, o morosos fiscales. Otro es lo que decías, Jennifer, el tema de la reserva sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos en el país, que es un tema muy importante para saber con cuánto ingresan y con cuánto salen los funcionarios públicos. Además de otras reservas, como las reservas financieras, como las reservas que siguen habiendo sobre temas de defensa y seguridad. Entonces, creo que hay muchos retos, así que va a ser muy importante ver qué van a incluir en ese plan. Lo dejo por ahí. Gracias, abogado Eddie. Y a mí me gustaría que pudiéramos ahondar un poco más en el tema de eh, cuestionarnos si corremos el riesgo como Estado de que se pretenda imponer un discurso hegemónico. Esto porque este periódico gubernamental, El Poder Popular, según el secretario de Prensa, Ibis Alvarado, cada lunes a las 5 de la mañana, la denominada motorizada del Partido Libre es la encargada de repartir este periódico. Yo le consulto a Francisco Molina
si en este contexto en el que nos encontramos corremos ese riesgo de que el Estado pretenda imponer un discurso hegemónico. Solo quiero agregar algo ahí, porque no solamente es periódico, ¿no? Sino que también preguntarle a Francisco si toda la estrategia de comunicación del gobierno, porque vemos mucho, por ejemplo, al presidente del Congreso informando cosas por Twitter, la presidenta también, algunos ministros, ¿no? El Congreso Nacional envía como 20 correos al día sobre lo que dijo el presidente del Congreso. En fin, hay como una especie, una estrategia de comunicación general del gobierno. Entonces, no solamente como poner como ejemplo esto que mencionaba Leo del periódico, sino el peligro de eso, de tener una narrativa, pero que eso al final, si significa o no significa mayor transparencia por parte del gobierno. Bueno, a mi modo de ver, ese riesgo existe, ¿verdad? Porque una cosa es la transparencia y otra muy diferente es la apariencia. Si nos quedamos con la segunda, o si fomentamos la segunda, es decir, comunicar cosas con tweets o en otras redes sociales, publicar estas portadas del Congreso, que era una práctica del Congreso anterior, si se acuerdan, pues por supuesto que es útil, por supuesto que es positivo, pero no es suficiente, ¿verdad? En el caso de lo que comentabas ahora, Jennifer, para luego referirme a los medios de difusión gubernamental, yo sí, como decía Eddie antes, echo en falta un portal del Congreso, ¿no? Es un tema al que yo le doy un poquito de seguimiento desde hace ya 5 o 6 años, cuando en el portal del Congreso, presidido por Mauricio Oliva, desaparecían los meses de las decisiones, de la votación, de registro de votaciones, actas y demás, de los meses más cruciales, ¿verdad? Por ejemplo, la legislorragia, el 12-12-12 y demás. Esto fue gradualmente creciendo hasta que desapareció el registro y a pesar de las solicitudes de información pública, fue imposible obtener ningún tipo de registro, porque esas sí las hice yo personalmente. O sea, me consta que el Congreso respondió que ya no existían esos registros, porque tengo ahí las respuestas. Este Congreso, claro, se encuentra esa situación, llevamos ahorita 5 meses y como bien decía también Eddie, con mucha prudencia, las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, pero hay cosas que sí pueden resolverse, ¿no? Diputados que publican un tuit diciendo: derogamos la ley de secretos, tenemos un gran avance en transparencia gracias a una iniciativa que yo hice, pero la única información disponible es ese tuit. Cuando un proyecto de ley se puede colgar de un Google Drive y dar un acceso directo, abierto, de una manera informal, por supuesto, pero al final es una forma de llegar, de volver visible, ¿verdad? La información, pues son cosas que pueden mejorarse, sin duda, ¿no? Ahora, respecto de los medios, sí, ahí es un tema, es un enfoque de los medios llamados públicos, que realmente no lo son, sino que se convierten en gubernamentales, que a mí me preocupa un poquito, ¿no? Porque la razón de ser de un medio público es brindar comunicación como bien y servicio público, es decir, para que nos entendamos todos, para que comprendamos mejor nuestra realidad, para que nos relacionemos mejor, con la idea de que la comunicación es precisamente lo que nos permite articularnos socialmente, entendernos mejor. Y se sustituye esto pues, por órganos de difusión de las versiones oficiales de lo que el gobierno diga, ¿no? Ese planteamiento a mí me despierta preocupaciones, ¿no? Porque pueden tener toda la mejor intención del mundo, pueden darse cuenta de que las prácticas de los medios, de nuestros medios en los últimos años, de nuestros medios tradicionales y comerciales, no han sido precisamente las más balanceadas, por ser moderado, pero justificar en eso o en estas prácticas que se exacerbaron en los últimos años, como decía antes, la creación de un medio paralelo que además informa sobre el propio gobierno, es como jugar a ser juez y parte, ¿no? Y plantearlo
como eso, como un conglomerado multimedia, ¿no? Porque se tiene una televisión, se tiene una radio, independientemente de que tengan pocos postes o que la señal no sea buena y demás. Y también un medio impreso que tiene difusión digital llegando a diferentes tipos de públicos, ojo, ¿verdad? Porque el medio impreso, el semanario impreso llega a través de las motos partidistas, no gubernamentales, sino partidistas además, a determinados sectores de la población. El portal digital llega a otros. Entonces, sí es un pequeño conglomerado, ¿no? lo que se está formando. Si esto es parte de la estrategia, pues lo que se está tratando es de implantar un discurso, pues con todo el derecho que tiene el gobierno de tratar de dar su versión. Ahora, que eso se convierta en la versión oficial como si fuese un medio público, ahí hay una distancia, ¿verdad? O sea, sí tenemos que ser conscientes de eso, que no podemos validar como medio público a un medio que se dedica a difundir algo gubernamental. Y yo siempre, cuando me refiero a esto, suelo poner un par de ejemplos, ¿no? Pregunto, ¿cómo cayó Tony Blair en el Reino Unido? Cayó con una investigación que la propia BBC, que es el medio público, difundió, que terminó luego trágicamente, ¿no? Pero que decía que era mentira que había armas químicas en Irak. ¿Quién está metiendo en problemas a Boris Johnson ahorita? La propia BBC, ¿no? Cuando refleja todos los Partygates. Entonces, un medio público es crítico al gobierno. Hoy en la mañana escuchaba a Íñigo Alfonso en el Radio Nacional de España poniendo verde al gobierno por su política con Argelia, ¿verdad? Entonces, eso es un medio público, no es un medio de difusión gubernamental que lo que hace es convertirse en otra alternativa, además que compite con los demás medios comerciales, muchos de los cuales pueden tomar una línea claramente escorada o intencionada, pero es ponerse en el mismo plano cuando el gobierno no es realmente su rol. Y si a eso le añadimos la iniciativa o la intención de controlar o de combatir la desinformación, hay varias circunstancias que es importante ver cómo evolucionan, ¿verdad? O sea, no podemos sacar conclusiones en este momento, pero sí es necesario que pues los tengamos ahí entre los pendientes por ver. Gracias, Francisco. Y a mí me gustaría hacerle una consulta antes de que podamos abrir los micrófonos para que la audiencia pueda preguntar directamente a los invitados. Es ligar el tema de derechos humanos con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Recientemente, la viceministra de Seguridad puso un tuit en el que se preguntaba cómo contrarrestar la violencia en Honduras, cómo lograrlo, decía, en un país que se transformó en un narcoestado. El respeto a los derechos humanos es fundamental. ¿Qué podemos aprender? Y adjuntaba este texto con un video de Nayib Bukele. Y recordemos que a nosotros como periodistas nos preocupa la situación en Centroamérica. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en Nicaragua. Obviamente tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en El Salvador. Y sobre todo con ministros que están proponiendo adoptar modelos, por ejemplo, en este caso El Salvador. En Honduras, puntualmente, hemos tenido algunos ejemplos importantes de lo que ha pasado esta semana. El caso de Wilson, un aficionado del Real España, que murió en circunstancias todavía no esclarecidas y en la que por lo menos hay sospechas de la actuación del aparato policial que todavía no brinda una explicación todavía concreta sobre lo que sucedió. Y hay en comunicación un tema importante con el asesinato de Ricardo Ávila en Choluteca, un joven que recibe un disparo en la mañana cuando se dirigía a su medio de comunicación. Lo hacen pasar en principio como un accidente, luego la hipótesis pasa que fue un robo, y después, cuando ya están algunas evidencias como rayos X, se confirma por parte de la misma policía la hipótesis de que fue un ataque dirigido. Es la persona número 93 ligada a medios de comunicación que es asesinada en Honduras. Me gustaría, Eddie, que nos hablaras un poco del papel que ha jugado la Secretaría de Derechos Humanos. Hay un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia. ¿Qué papel juega esta fiscalía también que fue creada en el 2018? Buenas noches. Gracias, Leonardo. Bueno, hay que recordar que el Estado, incluyendo
pues cualquier institución pública, incluyendo al gobierno, al Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, cualquier institución pública, pero el Estado como tal, en el marco de un derecho humano, tiene las obligaciones de promover, de garantizar y de proteger un derecho fundamental. ¿Verdad? Si hablamos de la libertad de expresión, tiene esas obligaciones establecidas en los tratados internacionales de los cuales Honduras se ha obligado porque los ha ratificado, ¿verdad? Promover, garantizar y proteger. En ese marco, la libertad de expresión, digamos, tiene unos parámetros. Y el principal elemento de la libertad de expresión es que el Estado debe promover, garantizar y proteger un debate potente, un debate público sobre asuntos de interés público abierto y permitir que haya pluralidad de ideas. Eso lo dice toda la doctrina sobre libertad de expresión. A partir de ahí yo creo que es sumamente relevante que haya un compromiso de las más altas autoridades en dos cosas. Uno, que se muestren y lo hagan efectivo, eh, que generen la apertura hacia la ciudadanía, ¿verdad? Y hacia los periodistas que son, digamos, en términos doctrinarios, en términos de todas las resoluciones, por ejemplo, internacionales, que dice que los periodistas son el vehículo para que la información llegue, la información sobre todo de asuntos de interés público, que la información llegue a la ciudadanía en general. Y esos debates, normalmente, cuando son de asuntos de interés público, pues no son tan pasivos, ¿verdad? Son debates que incluyen discursos algunas veces ofensivos, algunas veces chocantes, perturbadores. Y a eso no se acostumbra en general los funcionarios públicos, cualquiera que sea. Entonces, creo que los funcionarios públicos de este gobierno deben recordar que estas mismas ideas, estos mismos postulados de libertad de expresión son los que durante 12 años colocamos en el imaginario colectivo, exigimos, ¿verdad? A mí realmente me preocupó y estoy preocupado sumamente porque la doctora Yulisa Villanueva, que digamos uno puede tener mucho respeto sobre sus funciones anteriores, pero a mí me preocupa mucho que su discurso para abordar el tema del asesinato de esta persona, Wilson, no recuerdo el apellido, pues haya sido que todo lo que estaba diciendo la ciudadanía implicaba una irresponsabilidad porque no se tenían todos los datos, pero ella estaba concluyendo que no había, que no hubo una ejecución extrajudicial. Con los mismos elementos, porque ella tampoco tenía la información necesaria. Pero más me preocupó que ella dijera que todo lo que estábamos haciendo como ciudadanos y ciudadanas, cuestionando el rol de la Policía Nacional, que no es de ahora, que tiene, creo que desde su existencia, de cometer graves violaciones a derechos humanos, que estábamos dañando la imagen institucional. Y eso es la otra obligación que tiene el Estado de no promover un discurso de odio hacia las voces críticas, ya sean ciudadanos, ciudadanas o periodistas. Entonces, yo sí creo, y me preocupa también incluso escuchar al doctor Edmundo Orellana, que todas aquellas personas que se pronuncien, por ejemplo, en contra de la aprobación o la vigencia de las facultades extraordinarias que se le han dado a la UFERCO, que estoy de acuerdo, que son corruptos. Yo creo que eso es un lenguaje sumamente sensitivo porque eh, las facultades extraordinarias a una institución como FERCO es un asunto de interés público y no necesariamente toda la ciudadanía va a coincidir. Entonces yo creo que si algo debe ser valioso por parte de personas en el nuevo gobierno que han luchado por la diversidad de ideas, es que pues sigan promoviendo, respetando y garantizando la diversidad de ideas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, que cuando hay expresiones eh, que les cuestionan, ¿verdad? Y que incluyen a veces discursos ofensivos, chocantes, perturbadores, bueno, que nos concentremos mm, en la promoción del debate y que se defienda. De todos modos, al final de cuentas, el Estado tiene los mecanismos para
aprobar una determinada ley o tomar una determinada decisión, ¿verdad? Yo sí recomendaría a los funcionarios públicos que previo a tomar cada decisión como un asunto de interés público, sea socializada a la población hondureña. Porque eso es lo que está ocurriendo, que en general muchas decisiones que se han ido tomando no han sido socializadas con la ciudadanía. Entonces hay una reacción posterior a la aprobación o a la toma de decisiones. Así que en ese marco, yo sí diría que hay que eh, empezar a recordar todas las obligaciones que tiene el Estado, porque al final de cuentas, el Estado es responsable de garantizar el derecho a la libertad de expresión, pero también tiene la obligación de garantizar la seguridad física y la seguridad psicológica o el derecho a la integridad física y psicológica de pues, las personas que participan en asuntos de interés público. Referente a la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección, hace 1 o 2 días salió una publicación en uno de los medios de comunicación, em, el Criterio HN, que uno de los concejales, específicamente el defensor de derechos humanos, Donny Reyes, que actualmente ostenta la presidencia del Consejo de Protección, digamos que es parte de la Secretaría de Derechos Humanos, dijo que el Sistema Nacional de Protección actualmente está aplazada, que no cuenta con los recursos necesarios, que no cuenta con el personal idóneo en este momento y que actualmente pues está aplazado. Ahí no hay más que decir, ¿verdad? Sin embargo, la falta de un mecanismo eficiente que garantice la vida, la integridad física cuando esa persona ha sido amenazada, ¿verdad? Y que exprese y exija la investigación cuando ha ocurrido un hecho violento contra una persona, ya sea, como dije, periodista, ya sea un ciudadano que genera opinión pública en el país, o cualquier otra persona como un defensor de derechos humanos que son parte de los beneficiarios de la ley, pues realmente la falta de ese mecanismo genera graves consecuencias para el Estado, incluyendo la falta de toma de decisiones sobre garantizar la efectividad de ese sistema nacional de protección. Gracias, abogado, y gracias, Francisco. Creo que vamos a abrir a la audiencia si tienen algunas preguntas o comentarios. Yo creo que hemos discutido así como algo muy completo, integral sobre el tema de el derecho a la información, al acceso a la información pública, también el derecho a la libertad de expresión y cómo está el estado actual de las cosas, ¿no? Creo que sí es importante como todas estas responsabilidades, ¿no? Desde el punto de dar la información, de ser transparente, de dar los datos abiertos, de ser transparente con la ciudadanía y con los periodistas hasta el momento de dar la protección necesaria a los periodistas que pues tenemos la responsabilidad de que toda la ciudadanía pues sepa lo que está pasando en el país y que sepa cómo el Estado está rindiendo cuentas, el gobierno está rindiendo cuentas. Pues pueden pedir la palabra, en este momento pueden hacer sus comentarios y sus preguntas, siempre en el marco del respeto en este espacio. Por aquí hay varios periodistas, me gustaría escucharles también, ¿no? Varios periodistas también de contracorriente bueno, que también han tenido sus experiencias con el tema de transparencia con este nuevo gobierno. También los invito a que puedan participar y hacer sus consultas aquí a Francisco y a Eddie. Bueno, Otto, ya tienes el permiso de hablante para hacer tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Definitivamente el tema de transparencia, tal como lo mencionó Francisco, que me parecieron excelentes los ejemplos que planteó con la BBC y el rol que tiene como un medio público, en cuanto a que el hecho de que sea público no lo hace perder la objetividad y la independencia. Parecen excelentes ejemplos. La transparencia definitivamente está ligada con
con otros aspectos más a los que mencionó Francisco, y es el tema de la generación de confianza. Sí, yo creo que desde las relaciones personales hasta las relaciones entre la sociedad y las instituciones, la confianza está directamente vinculada con la transparencia, la honestidad en cuanto a las cosas que se hacen y las cosas que se dicen que se van a hacer o que se hicieron. En ese sentido, pareciera ser como que hay una tendencia en Centroamérica, al menos en otros países también, pero hablemos de Centroamérica, en donde se ha sustituido la transparencia con no solamente pues una demagogia muy armada desde el punto de vista ideológico, pero también con la propaganda. Y entonces yo pues pregunto, ¿hasta qué punto ustedes o en qué momento creen ustedes que hay un punto de quiebre en cuanto a sustituir la transparencia como base fundamental de la democracia y de la construcción de confianza entre la ciudadanía y las instituciones por estos discursos ideológicos y a la vez la propaganda, ¿no? Que alude más a emociones y lealtades y fidelidades que a un escrutinio racional de la ciudadanía sobre el uso de los recursos y la toma de decisiones. ¿Dónde creen ustedes que está el punto de quiebre, si es que lo hay? Y digo esto porque pareciera que nuestras sociedades son bien resistentes en esos términos, pero ¿dónde creen ustedes que está el punto de quiebre en esa sustitución? Repito, de sustituir la transparencia como base fundamental de la construcción de la confianza por estas maquinarias de propaganda y de demagogia ideológica dicotómica en el sentido de los buenos y los malos y de todos los que no están a favor mío son mis enemigos. Vaya pregunta, si me permiten solo un par de ideas sobre esto. Fíjate, Otto, que a mí hay algo que me parece, igual puedo estar equivocado, por supuesto, pero que está en la línea de flotación de no solo de la construcción de la confianza, sino que del uso de la comunicación como forma de articulación social. Y es el nominalismo, el vaciar de sentido las palabras. Estamos acostumbrados, no de ahorita, ni de hace 2, ni 10, ni 15 años siquiera, tal vez un poco más, a utilizar a la ligera palabras serias, palabras graves. Estas palabras que le decían a uno tal vez de chiquito, tené cuidado que eso no se usa así como así, ¿verdad? Tendemos a validar o a dar por válido el uso a la ligera de cosas serias como Estado de Derecho, seguridad jurídica, transparencia misma, libertad de prensa, libertad de expresión, equiparándola con cosas que no tienen nada que ver con ninguno de estos conceptos. Y al ser difundido y legitimado por los medios de difusión comercial, se va implantando cada vez más, y si encuentra a una población pues con algún nivel de educación un poco más limitado o menos desarrollado, es bien fácil que deformemos los conceptos de esa forma, de esa manera, desde que tenemos 5 o 6 años y lo seguimos. Y crecemos tomando eso como si fuesen, como que si fuese realmente el significado. Y ahora, si vaciamos las palabras serias de significado, cualquier cosa cabe dentro de ese molde. Y si cualquier cosa cabe dentro de ese molde, es más fácil que esos moldes no tengan ideas, sino que tengan emociones. Y que por lo tanto sea más fácil agarrarse de la emoción para justificar lo que sea que estoy diciendo que signifique esa palabra, y por lo tanto sentirme legitimado para tirarle la taza de café que me estoy tomando al de enfrente solamente porque opina diferente. Entonces, a mi modo de ver, una de las raíces de la polarización está en el vaciado de conceptos hondos que nos permitan tener consensos. Y no es que todos vamos a pensar de la misma manera, porque es imposible. Sino, hoy leía una cita de Schumpeter. Yo soy muy malo con la memoria, no me acuerdo exactamente de la cita, pero la idea es más o menos, la persona, lo que diferencia al civilizado del bárbaro es que una persona está consciente de lo relativo de sus convicciones,
pero es suficientemente valiente para defenderlos consecuentemente. Entonces, defendemos lo que creemos, pero somos conscientes de que somos falibles y que delante de mí tengo otra persona que no solamente merece el mismo respeto que yo, sino que puede ser que también tenga razón. Entonces, cuando tenemos esa base en común, podemos, para empezar, decir, espérate, vos estás hablando de libertad de expresión y estás diciendo que libertad de expresión es insultar a alguien en televisión. Yo digo que libertad de expresión no es eso. Definamos primero qué es libertad de expresión y ya cuando lo tengamos definido, ahora sí, si querés discutimos. Discutimos, por supuesto, nunca para tirarnos la taza de café. Creo que esa idea puede servir para lo que decías, aunque tiene muchísimas cosas más por mencionar. Yo quisiera agregar que, bueno, aunque no conozco mucho sobre el tema de comunicación, pero yo sí creería que cuando el gobierno o el Estado, a través de instituciones públicas, se dedica a producir la noticia en el marco de propagandístico, pues ya no nos ve como ciudadanos, ciudadanas. O sea, yo creo que la comunicación estatal debería enmarcarse en, pues, colocar la información para que los medios de comunicación, para que la ciudadanía saque sus conclusiones sobre, pues, un hecho determinado. Entonces, un ejemplo claro, algo muy interesante. Yo les decía al inicio que el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta sumamente valiosa. Por ejemplo, el artículo 13, en su numeral 13, dice que el Congreso Nacional está obligado a difundir por Internet las sesiones de no solo del Pleno del Congreso Nacional, sino además las reuniones y sesiones de las comisiones, ¿verdad? Es decir, tenemos, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho a escuchar las discusiones de los diputados cuando se reúnen en las comisiones. ¿Eso ha pasado? Nunca, nunca. Entonces, cuando hay una sustitución, digamos, o una visión de que ya no somos ciudadanos, entonces no va a haber ni rendición de cuenta, ni garantía, respeto, promoción de lo que les decía, del derecho, en este caso, de acceso a la información pública. Por ahí lo dejo. Gracias, gracias. Vamos a darle la palabra a Fernando y después a Gerson por el orden en que solicitaron la palabra. Fernando, ya tenés abierto el micrófono. Sí, bueno, hola a todos y todas los que están hoy en este espacio. Yo quizás remarcar algunas cosas que ya planteaban los panelistas y luego hacerles una pregunta. Remarcar, por ejemplo, lo que decía Eddie del acceso a la información y las solicitudes que solemos hacer los periodistas a las instituciones de gobierno, que sí que ha habido de un tiempo para acá en la mayoría de instituciones mucha más velocidad en otorgar la información, pero que esa velocidad, al menos en mi caso, también contrasta con alguna inexperiencia de los oficiales de acceso a la información pública. Hay que recordar que los oficiales de acceso a la información pública son nombrados por cada institución, no son nombrados por el Instituto de Acceso a la Información Pública. El instituto los certifica, pero quien los nombra es la institución, la secretaría. Entonces, allí yo creo que es importante remarcar que muchas secretarías no han tenido la prioridad de capacitar y de nombrar a un oficial de acceso a la información pública, ya que la mayoría, bueno, algunos de los que nosotros conocíamos por el trabajo periodístico de los periodos pasados fueron destituidos, se nombraron nuevos, y algunos, pues obviamente por el apuro y por la premisa, han sido, no tienen las capacidades o no tienen la capacitación necesaria en muchos de los casos. Y bueno, uno es eso, plantear eso, y luego, más allá de la derogación de la ley de secretos, preguntarles tanto a Eddie como a Francisco, ¿ustedes qué creen a partir de este discurso
desde la campaña política de refundar el Estado y que sabemos que mucho de eso se ha quedado en retórica hasta el momento. ¿Cómo creen ustedes, y esto lo digo así como periodista, preguntándoles a ustedes, ¿cómo creen ustedes que se puede refundar el acceso a la información pública? ¿Cómo creen ustedes que se puede revolucionar, más allá de la derogación de una ley de secretos, el acceso a la información? Esa herramienta, por ejemplo, que mencionaba Eddie, que ya está en la ley de acceso, pero cómo eso puede escalar a un nivel en el que realmente la población se sienta parte, la ciudadanía se sienta parte y se sienta que realmente tiene acceso a la información de las secretarías del gobierno, que realmente hay transparencia. ¿Cómo eso puede escalar a un nivel para poder también que la ciudadanía pueda exigirle a los entes estatales, a los ministros, que se escale a eso? ¿Cuál sería el ideal para ustedes? Si quieren, para seguir por el orden. Híjole, es bien difícil dar una solución mágica porque pasa por un asunto de cultura ciudadana también, ¿verdad? Y de comprender, de que todos comprendamos la necesidad, y no solo de que la comprendamos, porque yo creo que todos los que estamos aquí reunidos la comprendemos, pero de ahí, de comprenderla, ejercerla, hay un trecho, para empezar, porque no a todos nos queda tiempo para hacerlo, ¿verdad? O porque no tenemos la voluntad, o porque no nos queremos meter en líos. Pero hay organizaciones, no solamente está la prensa, por supuesto, la prensa independiente, la prensa que no está jugando o bailando la música que marque diferentes intereses o instituciones, sino la prensa que está buscando cuál es la verdad de los hechos, cómo la entienden ellos, bajo sus ópticas, por supuesto, pero que están buscando qué es lo que pasa para contarlo. Es sin duda uno de los actores. Pero ya hay prensa que hace esto. Bueno, estamos en un medio que lo está haciendo. Hay organizaciones que también lo buscan. Y lo que señalaba Jennifer hoy de la polémica del diputado que lo único que tenía que hacer era llenar un formulario, ¿verdad? O sea, no le estaban pidiendo información clasificada ni confidencial, sino que lo único que tiene que hacer es llenar un formulario, pero atenta contra, una vez más, o sea, volvemos al recurso fácil de la propaganda y de la apariencia, ¿verdad? El CNA no es quien para pedírmelo, ad hominem, ¿verdad? Directamente. No importa el acto que yo le debo de transparencia a toda la población, sino que no me cae bien el que me lo está pidiendo o no está facultado por ley el que me lo está pidiendo, como no tengo el deber, entonces me opongo y además ataco, ¿no? Si este diputado, no conozco a este señor, no conozco su trayectoria tampoco, pero si el diputado X, J o Z, la diputada, quien sea, encontrara que hay una sanción social, no de insultarle en redes, porque eso es lo mismo y es estéril y además solo crispa más las cosas, sino que tenga, a lo mejor la palabra suena como a lo mejor ingenua, ¿verdad? Pero que tenga vergüenza de hacerlo. O sea, que haya cosas que un diputado diga, no, esto no lo puedo decir porque me va a ir mal, porque hay una sociedad que me está... Ahí hay un principio. Luego, hay mecanismos, ¿verdad? Yo le decía a algunas personas que cómo me interesaba mucho que el Congreso tuviera no solamente un portal, sino que tuviera un sistema de registro descentralizado. Al principio me gustaba la idea del blockchain, pero eso es un poquito más complicado desde el punto de vista técnico, pero que el Congreso tuviera un sistema en el cual introducen un proyecto, ese proyecto va siguiendo un tracto sucesivo con todas las modificaciones que va teniendo, los dictámenes que va teniendo, las votaciones que va teniendo, y todo eso está digitalizado hasta que se aprueba y directamente va a la Gaceta, y esa misma versión registrada en este sistema se imprime. Pero no solamente está ese sistema, sino que además está descentralizado. Es decir, hay muchas instituciones que tienen una copia de ese sistema. De manera que no hay 1, 2 o 50 ojos, sino que hay 200 ojos que tienen 200 copias de todo este proceso.
hombre, es mucho más complicado ocultar cosas si hay 200 ojos de diferentes organizaciones y con diferentes intereses y con diferentes perfiles viendo lo que estamos haciendo. Para mí ese tipo de soluciones están al alcance no solamente, yo lo decía del Congreso porque me parece que es el órgano crucial y fue lo que permitió que estemos donde estemos. Pero esto es aplicable a cualquier institución. Por supuesto que tiene unas soluciones tecnológicas de escala, pero hay expertos en el país que pueden hacerlo. Creo que Sandy Palma estaba por aquí hace un rato, ¿verdad? Dano, o sea, hay mucha gente competente para poder encontrar este tipo de soluciones. Y siento que la tecnología puede ayudar, no solamente por el valor de la tecnología y por decir que somos modernos, sino que para que nos sirva. Y de ahí, por supuesto, además de que esté disponible, que haya quienes estemos interesados en seguirle la pista a para dónde va el país, ¿vale? Perdón si me extendí mucho. Yo quisiera agregar, bueno, realmente hay muchas formas, tomando las palabras de Fernando, de refundar el derecho de acceso a la información pública. La primera tarea, creo que, como en muchos aspectos de la vida pública en Honduras, es que necesariamente debe haber una revisión profunda sobre la normativa que genera o faculta para reservar información, ¿verdad? Eso creo que es una tarea primaria, creo que no la más valiosa, pero importante, ¿verdad? Lo segundo es que el órgano garante del derecho de acceso a la información pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública, junto a las instituciones públicas, más o menos, bueno, 18 que ya tienen reserva de información, más 7 en trámite, 25, revisen esas resoluciones y de oficio anulen todas aquellas resoluciones o solicitudes de información que no sean compatibles con el principio de máxima divulgación. ¿Verdad? Todas aquellas resoluciones o toda aquella información que tenga carácter de reservado en este momento, fuera de lo que establece la derogación de la ley de secretos y que no se le haya realizado la prueba del daño o que no supere la prueba del daño, es decir, que no se causa daño el hecho de que se acceda a esa información pública por parte de la ciudadanía, pues yo creo que es otro de los mecanismos importantes que debe generarse en el país. Pero más allá de eso, yo creo que como va a depender mucho desde dónde nos posicionemos para ver el derecho de acceso a la información pública, ¿verdad? Porque una cosa es lo que a veces escuchamos de, por ejemplo, algunos diputados o diputadas que se plantean el derecho de acceso a la información pública en función de las facultades, por ejemplo, de investigación penal a través de las instituciones encargadas de esa tarea, ¿verdad? Para el caso Ministerio Público. Es decir, si solo nos planteamos el derecho de acceso a la información pública pensando en una investigación penal, pues no vamos a tener mucho avance como sociedad. Debemos de pensarnos el derecho de acceso a la información pública como tal, como derecho hacia la ciudadanía. Es decir, el actor central o el sujeto principal, titular del derecho de acceso a la información pública son las personas físicas en el país. Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Y eso a qué nos lleva? Que no solo debemos pensar el derecho de acceso a la información pública en los periodistas, en las periodistas, en las personas que hacen investigación, porque aunque el dato es caro, muchas veces, ¿verdad? Y digo caro porque a veces conseguir una información, pues en términos económicos sale sumamente caro, yo sí creería que a veces podemos tener, pues mínimas capacidades, por lo menos, más allá de la ciudadanía en general, para realizar, por ejemplo, investigación periodística. No solo debemos pensarnos el derecho de acceso a la información pública para estas, digamos, pues grupos de personas, ¿no? Personas investigadoras, académicas, periodistas. Creo que el gran hito que puede marcar el derecho de acceso a la información pública actualmente es acercar la información pública sensible para la ciudadanía. Un ejemplo, la ciudadanía debería, sobre todo ahora a través de lo que Francisco decía, las tecnologías de la información, saber cuántas aspirinas
hay en determinado hospital público, ¿verdad? Porque la ciudadanía a veces le toca ir, pagar transporte, ir de larga distancia, llega al hospital y le dicen, no hay tal o cual medicamento. Entonces, sí es muy importante acercar la información que a la gente le interesa, ¿verdad? Y que la gente pueda definitivamente poder tomar esas decisiones, ¿verdad? Sobre temas de agua, sobre temas de seguridad pública, sobre muchos temas que a la ciudadanía le interesan, fuera de lo que a un grupo reducido pues nos interesa, como aspectos de seguridad nacional, como aspectos, digamos, relacionados con asuntos que muchas veces son muy lejanos para la ciudadanía. Entonces yo sí creo que también el refundar el acceso a la información pública también va a implicar o implica pues este tipo de perspectiva. Por eso decía que va a ser muy relevante esperar el plan sobre transparencia y que implica también anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, es decir, el plan que está trabajando el doctor Edmundo Orellana. Me preocupa, por ejemplo, que aún habiendo la capacidad tecnológica para, por ejemplo, para la Gaceta oficial, y aún que lo dice la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que debe ser gratis, algunas personas, ¿verdad? Bueno, que es pagado, se pagan 2.000 empiras anuales para poder acceder a la Gaceta en digital, y si uno quiere ir revisando Gacetas, ¿verdad? Por ejemplo, la base de datos que tiene la Universidad Autónoma, pues eso, digamos, tiene un rezago de 2, 3, 4 meses a veces. Entonces, un hecho muy particular al tema de la Gaceta que debe ser pública. Entonces, tenemos muchísimos retos en función del derecho de acceso a la información pública. Gracias, Eddie. Y yo quiero agregar que, bueno, que en Contracorriente hemos hecho bastantes ejercicios para liberar información pública. Justamente el año pasado hicimos este portal de Abriendo Datos Honduras. Por ejemplo, particularmente dos rubros que nosotros liberamos de información. Uno era sobre las concesiones mineras y el otro era sobre el financiamiento de partidos políticos. Fueron particularmente muy difíciles porque en el caso de las concesiones mineras, hicimos muchísimas solicitudes de información y la información eran fotografías de páginas, no sabía qué hacer el Excel partiendo de cero, ¿no? Para poder liberar esta información y que sea accesible y que sea fácil de buscar, por ejemplo, qué empresa tiene concesiones en X o Y departamento, ¿no? Eso es un ejercicio que se hizo gracias al apoyo de nuestros donantes, pero también de otros colaboradores y colaboradoras periodistas, como Suchi Chávez, que es experta en esto, ella es salvadoreña, o este caso de las campañas, de los financiamientos de los partidos, que por ejemplo pudimos hacer una liberación de esa información que estaba en internet, que estaba en los portales de transparencia casi inaccesible, la hicimos accesible, pero había una parte que sigue siendo reservada, la información, que es la información sobre quiénes son los financistas de los partidos políticos, ¿no? Los nombres de las personas que aportan a las campañas políticas, por ejemplo. Y eso, digamos, ese tipo de cosas, o por ejemplo, el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios, que para nosotros los periodistas, pero para toda la ciudadanía es muy importante conocerlas, son cosas que hemos peleado, digamos, que hemos puesto recursos, que hemos estado ahí, hemos invertido tiempo, ¿verdad? Muchísimo tiempo, un montón de gente experta nos ha tenido que apoyar en esto y que no ha sido fácil, ¿no? O sea, obviamente nosotros esperamos que muchas de estas cosas cambien, pero que este esfuerzo es algo que vamos a seguir haciendo y justamente para poder abrir esta información a la ciudadanía, ¿no? No solamente a lo que nosotros podemos hacer como periodistas. Voy a darle la palabra a Gerson, que ya tiene el permiso de hablante. Gerson, adelante. Sí, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Con esto de lo que es el acceso a la información pública, creo de que en años atrás, en gobiernos atrás, sí, era uno de los puntos más criticados, ¿verdad? De que en algunas instituciones, en los portales no actualizaba información de que cómo estaba la situación. Y incluso lo estamos viendo ahora en el actual gobierno, pero ahora lo estamos viendo más. O sea,
el acceso a la información pública en lo que está en la Gaceta establece de que cualquier persona, sea jurídica o natural, tiene el derecho de saber en qué se invierten los recursos del Estado, que somos los que atribuimos nosotros los ciudadanos. Vaya, por ejemplo, ahorita en el Ejecutivo no se actualiza la información desde febrero, digámoslo. Entonces, creo que se ha visto un poco empañado esto del acceso, porque el actual gobierno, la campaña, en campaña, la campaña que tenían es que ellos iban a hacer público, que ellos iban a hacer que cada centavo que se gastara del dinero del pueblo iba a estar reflejado en obra o en cualquier tipo de ayuda o en cualquier tipo que hiciera tanto el gobierno, el Congreso y las instituciones que conforman el gobierno. Hoy por hoy, si un ciudadano viene y le pide, digámoslo así, o le consulta vía Twitter a tal funcionario, lo que recibe tal persona es un bloqueo. Tengo el ejemplo del doctor Matthew. Le consulté yo en un tweet de que por qué ahorita fue hace como una semana que qué pasaba con las compras que se iban a hacer tanto en hospitales, tanto en centros de salud, de medicamentos, que hoy por hoy no lo vemos, y eso que en el Congreso se le subió al presupuesto de salud. Entonces creo de que sí se ha visto empañado lo que es esta cosa estas cosas del acceso a la información pública, porque no vemos que se están actuando con debida transparencia lo que es el actual gobierno, tanto de funcionarios, tanto de ministros, de cada institución. Entonces no lo veo. Creo que sí se ha visto empañado y mucho el actual gobierno en lo que es violentando eso del acceso a la información. Muchas gracias. Gracias Gerson. Aquí tenemos a otra participación, Unidad Honduras. Ya tiene el permiso. Hola, buenas noches. Solo para reforzar algunos elementos que ha mencionado Gerson, y quisiera primero comenzar con el hecho de cómo los ministros, a través de sus páginas oficiales, de las instituciones que dirigen y de las páginas personales en las cuales se perfilan como un funcionario público, bloquean a cualquier persona que haga una consulta que no es de su agrado ni avalando algún procedimiento. Consideramos que es incorrecto desde el aspecto de seguimiento y de valoración del trabajo a través de la transparencia dirigido a la población, porque están como coartando la posibilidad de que los hondureños seamos veedores de ciertos procesos. No así, no bloquean a aquellas personas o aquellos grupos que tienen comentarios positivos hacia su gestión, pero cuando se les hacen consultas referidas al tema de inversión, al tema de cómo están gestionando, entonces se reciben bloqueos, ¿verdad? En el tema de transparencia, anteriormente se había trabajado con el portal de transparencia, al que personalmente creo le hace falta muchísimo, ¿verdad? El esquema de cómo transferir la información a la población, que además sea de una manera entendible y que sea hasta cierto punto en términos populares dirigidos a un público en general. El segundo, la calidad de la información, la credibilidad de la información que está en este portal, por ejemplo, qué tipo de información es confiable, y por supuesto el personal capacitado y el acceso a la información. Entonces resulta que uno puede revisar diferentes bases de datos de instituciones, pero es que en muchos casos no concuerda lo que tienen en la base de datos física que con lo que se cuelga o se pone
en los portales de transparencia. Y es así como vimos en los últimos años instituciones que recibían premios por un 100% en temas de transparencia, pero que los vemos ahora involucrados en diferentes procesos de mala gestión, de malversación de fondos, etcétera, ¿verdad? Nosotros como hondureños somos veedores de nuestros funcionarios, o sea, les pagamos con los impuestos nuestros, trabajan para nosotros, obedecen a las necesidades del pueblo y por eso es que deben ser altamente transparentes. Para finalizar, en este gobierno, siento que estamos generando una involución porque aunque en el anterior no existía la credibilidad y la verificación de la información, en este estamos recibiendo un bloqueo directo. Y cuando uno solicita una reunión personal también para acceder a cierta información que es de interés, eh, yo tengo 3 casos documentados en los que los ministros me han dicho, ¿sabe qué? Escríbame por el Twitter, escríbame por el teléfono o por el WhatsApp. Y ya desde ahí vemos que no hay un interés, ¿verdad? Eh, no hay una credibilidad desde la parte de la transparencia, así que yo pienso que estamos involucionando desde hace mucho tiempo y debemos trabajar y exigir mayor transparencia, la sistematización de los datos reales con los que se trabajan. Hemos escuchado también cómo en instituciones se hablan de diferentes planillas, la que está colgada en el portal, la que está en impreso y la que manejan en la parte financiera, económica y de gestión. Y eso ya genera un problema en términos de acceso y de transparencia, ¿verdad? Así que tal vez debemos luchar contra esta involución y poner una pauta y exigir un poco más como ciudadanos, ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches. Muchas gracias. No sé si quieren reaccionar, Francisco o Eddie, o si alguien más quiere pedir la palabra, ya vamos a ir cerrando este espacio. Yo solo quería agregar sobre el tema de las cuentas de Twitter personales. Han habido ejemplos muy interesantes en México, por ejemplo, del uso de cuentas personales para expresar asuntos de interés público o asuntos de la función pública, ¿verdad? Donde se han realizado bloqueos a ciudadanos o ciudadanas. La Corte Suprema de México se ha pronunciado diciendo que eso es una violación al derecho a la libertad de expresión, al derecho de acceso a la información y que por lo tanto esa persona debe debe reparar, digamos, el daño, permitiendo que esa persona eh, acceda a la cuenta, directamente a la cuenta de Twitter. Ese es como un ejemplo muy, muy importante porque a veces, digamos, se quiere tomar distancia entre una cuenta personal y una cuenta pública, ¿verdad? Entonces, eso ya se ha establecido. Igual hay otras iniciativas parecidas en América del Sur, donde la tendencia jurisprudencial implica que esas cuentas, si expresa asuntos de interés público, se vuelven esas cuentas como un mecanismo de seguimiento ciudadano y que por lo tanto no puede generar los bloqueos. Ajá. Perdón, yo quisiera agregar una cosa justo con lo que comentaban de las cuentas de Twitter. La costumbre de comunicar oficialmente por Twitter es algo que además se está celebrando bastante en nuestra región, pero de nuevo, lo que busca es exacerbar las emociones. Y creo yo que es fundamental que los registros realmente existan y que, como bien decía Jennifer, además estén abiertos, o como decía ahora Gerson, me parece, que además sean comparables, homologables. Unidad Honduras decía, ¿cómo es que puede haber, que no pueden no coincidir un registro con el otro? Y les voy a poner una situación muy concreta. Hace un mes más o menos, el nuevo secretario técnico de Prospera publicó en su Twitter, en su cuenta de Twitter, que había sido nombrado, ¿no? Entonces, inmediatamente la pregunta fue, ¿y cómo fue esto, ¿no? ¿Dónde está el documento? Y resulta que ellos sí tienen un portal. Los datos no están abiertos, pero ahí están. Y entonces, al ver ese documento, se evidencia que quien lo nombró fue el exministro Eval Díaz, ¿no?
a partir del tweet, la cosa no se quedó en el tweet, sino que si hay un documento de respaldo y si a eso se le da seguimiento, se vuelve notorio. Entonces, no solo no conformarnos con que se gobierne o con que se comuniquen las cosas a través de Twitter, sino que de verdad, o sea, que como sociedad nos encarguemos de exigir. Y yo no digo que hay una voluntad de ocultar porque no lo sé, no me consta, pero a lo mejor es que están demasiado desorganizados todavía, pero sí es necesario que lo exijamos y que comience a ocurrir ya, que la información esté realmente disponible. Lo que decía Jennifer del portal, justamente estaba revisando más temprano eso y se nombró un oficial a finales de abril o principios de mayo, me parece, y las principales, las liquidaciones de los últimos, de febrero para acá, todas tienen la misma fecha, se subieron ahorita a principios de enero. Entonces, que esos datos estén de manera oportuna y estén abiertos, porque si volvemos a la definición aquella que les decía al principio de la transparencia, que es de UNESCO y coincide con una de Transparencia Internacional, decía que la información esté de manera visible, predecible y comprensible, no solamente para la promoción, sino para la participación ciudadana, la confianza de la que hablaba Otto, y por supuesto para la rendición de cuentas. Gracias a ambos. Yo quería, antes de darle la palabra a Miguel, quería comentar algo que pasó justamente en Contracorriente, que bueno, estamos preparando un reportaje al respecto, ¿no? Pero justamente pasó, y quizás Leo me puede corregir si me equivoco, que a través de cuentas oficiales se informó de una visita del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a Honduras, que iba a hacer una consultoría sobre un diagnóstico sobre el país. Esto se publicitó a través de redes sociales oficiales y nosotros pues a partir de ahí pues tomamos esto como una información oficial definitivamente y solicitamos la información sobre los puntos de agenda de esa visita, ¿no? Y pues la información no nos la dieron porque dijeron que la visita no era oficial. Entonces, sí me gustaría que Eddie o Francisco pueda reaccionar a esto porque eso fue alguna cosa que sí nos pareció un poco inaudito, digamos. Si en las cuentas de Twitter del Congreso, por ejemplo, se anunció esa visita, o sea, se publicitó esa visita, pero oficialmente la visita no existió, ¿no? No, entonces obviamente no tenemos información sobre el diagnóstico de Correa a Honduras y obviamente es un asunto de interés público y que justamente fue el mismo gobierno que lo puso, ¿no? En redes sociales. Es un caso muy específico, pero me recordó mucho esta discusión que estamos teniendo ahorita y justamente lo que estaba diciendo Francisco sobre el uso y sobre el uso de redes sociales como un canal de información oficial. Sobre eso, Jennifer, a mí me gustaría decir que, o sea, ya sea Correa, ya sea otra persona, cualquier persona, si hay una contacto entre una persona privada y un funcionario público, digamos que hay una obligación internacional que se llama obligación de producir o de capturar la información. Si eso no se cumple, entonces se vulnera el derecho de acceso a la información. Es decir, en el caso de la información que estás diciendo que solicitaste y el Estado dice que como no era oficial, entonces ahí se produce lo que se denomina una violación del derecho de acceso a la información pública a través de incumplir la obligación de producir o capturar la información o el dato. Eso quería agregar. Yo tal vez otro dato más, cuando se anuncia el uso de las reservas, recuerdo que hubo varios economistas con quienes coincidimos por aquí por Twitter, que empezaron a preguntar para qué, cómo, dónde, y de nuevo, ¿verdad? O sea, se anuncia por Twitter, pero no se respalda y se da por suficientemente informado por el hecho de que ya se publicó. Esa costumbre es necesario que no solo seamos conscientes los 50 y tantos que estamos aquí, sino que sea visible, ¿verdad? En la sociedad, solamente eso. Bueno, gracias. Le doy la palabra a Miguel, que ya tiene el permiso de hablante.
Buenas noches, gracias a Contracorriente, gracias a quienes exponen. Yo creo que antes de hacer una pregunta para todos realmente, que en atención a que se está pronto al cierre, quizás podría venir a guisa de conclusiones, yo creo que es siempre bueno recordar que el gobierno apenas tiene un poco más de 120 días. Yo creo que la ansiedad con respecto a un proceso de cambio prometido, ofrecido y esperado puede hacernos caer en la desesperación con respecto a algunos procesos y alarmarnos por lo que son apenas primeras acciones en una gestión que todavía no cuenta con todos sus cuadros establecidos, que todavía se está entendiendo de la acción pública. No existe en el país una carrera pública establecida. Lo estamos viendo ahora con todo el reclamo con respecto a puestos públicos que se está generando en las filas del partido oficialista y en la reacción prácticamente unánime de sus bases en cuanto al reclamo del acceso al cargo público. Yo siento que pretender que modelos mentales y culturales que han dominado la política hondureña no voy a irme más atrás de los 40 años de la actual constitución, que creo que somos un parámetro suficiente, es bastante ambicioso, como les digo, apenas a 120 días. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle a todos, precisamente buscando concluir, ¿acaso no es la gestión del gobierno anterior una línea base que permita medir a tantos días, a tantos años, como lo hace el Observatorio de la Violencia con los temas de violencia periódicamente, una línea base adecuada para indicar indicadores de transparencia, para no ceder a la tentación de apresurarnos en el juicio, pero tampoco de dar un margen de espera o beneficio de la duda muy largo? Según la atención que ustedes le han dado a este caso en otros lugares, ¿cuál sería el tiempo adecuado para verificar si efectivamente hemos superado viejas costumbres o modelos mentales o culturales que han afectado la transparencia en la lógica internacional, en países que no cuentan con servicio público, institucionalización fortalecida o estable? ¿Cuál sería, creen ustedes, el parámetro para esperar y poder decir se es transparente, no se es transparente, hay señales preocupantes? Porque yo escuchaba al inicio, con respecto a lo que mencionaba Eddie, las declaraciones de un funcionario con respecto a un suceso de seguridad o de una funcionaria con respecto a un suceso de seguridad no pueden considerarse políticas hasta que no vemos que hay una práctica sostenida y establecida con respecto a las investigaciones o a casos que podrían parecer de violencia policial. Pero en otras áreas, como en el área económica, podríamos decir lo mismo con respecto al acceso que se tiene o no a la razón o datos oficiales. El mejor ejemplo, al inicio de la gestión gubernamental actual, se planteó que las arcas del Estado estaban en bancarrota. Si uno considera eso una declaración oficial que debe dársele todo el crédito posible, en los últimos 4 meses hay acciones que indican que ni era así y que quizás se sustituyó una declaración técnica por una declaración política. ¿Cuál sería el tiempo y cuáles serían las señales preocupantes para decir que se involuciona o no se evoluciona o no se refunda como algunos de ustedes han indicado? Gracias, buenas noches. Eddie o Francisco, si quieren reaccionar. Sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Bueno, desde el inicio veníamos planteando que realmente es muy prematuro hacer una valoración sobre si el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es transparente o no. A eso lo hemos dicho varias veces. También yo decía que uno de o sea, hemos visto algunas acciones muy importantes, por ejemplo, más allá, incluso dije que de la derogación de la ley de secretos,
establecida en el decreto 12/2022, ¿verdad? Decía que el artículo número 5 de ese decreto es sumamente interesante porque prácticamente dice que queda derogada tácitamente toda aquella normativa que se contraponga a la Ley de Acceso a la Información Pública. Esa es una voluntad, digamos, transferida a una ley. Luego, pues, hemos dicho también que hemos hecho solicitudes de información. Cada quien va a tener su experiencia, ¿no? En mi caso, he tenido respuestas inmediatas. Sin embargo, o sea, más allá de solo valorar la gestión de la presidenta Xiomara Castro, el Poder Ejecutivo, pues estamos hablando del Estado en general, ¿verdad? Estamos hablando de distintas instituciones estatales, porque al final de cuentas el Estado, pues se supone que es el mismo, ¿verdad? Aunque el gobierno ha cambiado. Entonces, yo sí creo que sería importante hacer una diferencia entre una valoración sobre transparencia y hacer una valoración sobre la violación de un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la información pública. Es decir, si el primer día de gobierno se comete una violación a derechos humanos, pues es una violación a derechos humanos. Y eso, pues definitivamente no necesita pues hacer una valoración de 100, 200, 500 días. Si hay una violación de derechos humanos, el mismo momento de cambio de gobierno, pues se considera una violación de derechos humanos. Entonces, lo que hemos ido analizando es que si hay, por ejemplo, una denegación de acceso a la información pública, por ejemplo, el 30 de enero del año 2022, pues ahí se comete una violación a un derecho fundamental, ¿verdad? Como decía, realmente es todavía muy poco tiempo para hacer una valoración general sobre la transparencia, aunque hemos ido pues diciendo algunos o expresando algunos ejemplos de lo que consideramos que son buenas prácticas o que son prácticas, digamos, que deberán corregirse, y sí hemos ahondado en todos los retos significativos para el nuevo gobierno y las distintas instituciones del Estado, como los cambios de poder del Poder Judicial y también el Ministerio Público. Hay un hecho fundamental que creo que podríamos medir de aquí a un cierto tiempo, y por ejemplo sería el acceso a los archivos de memoria histórica sobre graves violaciones a derechos humanos. Ese sería un parámetro, por ejemplo. Si de aquí a un mes le solicitamos a las Fuerzas Armadas la información sobre lo que implicó la década de los 80, un acceso para construir un archivo de memoria histórica, y el comportamiento de las Fuerzas Armadas es decir que es seguridad nacional, bueno, ahí vamos a tener un indicador importante. Más allá de días, yo creo que es ir viendo, midiendo decisiones, voluntades, normativas que se van aprobando durante cada día que pues trabaja, ya sea el Poder Ejecutivo, ya sea el Poder Legislativo, ya sea el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Lo dejo por ahí. Gracias, Eddie. Unidad Honduras levantó la mano para reaccionar a esta pregunta de Miguel, y también Leonardo Pineda, entonces si pueden hablar. Unidad Honduras primero. Pues muchas gracias. Yo solo para concluir también con el tema de que está acá, que dice qué tan transparente es el gobierno de Xiomara Castro. Y en términos de tiempo, probablemente los 100 días no es el mejor parámetro de medición. Sin embargo, las primeras decisiones que se toman en diferentes aspectos como nombramientos de instituciones, personajes que van a estar dirigiendo, etcétera, entre otras situaciones, tanto en el Congreso Nacional como en la Presidencia de la República, ya marcan una pauta de la transparencia de un gobierno. Y eso nos hace como hondureños tener una proyección de lo que va a suceder también. Estábamos esperando algo diferente a lo anterior, y sucede que en función a las últimas decisiones, participaciones, etcétera, de la presidencia también, vamos quedando como en la espera de lo que se prometió y quizás de lo que como hondureños estábamos a la expectativa. Así que en nuestro caso creemos que
Hay mucha tela que cortar en función a cosas como la amnistía, a la poca participación de nuestra presidenta en diferentes mesas sectoriales, en cumbres internacionales, etcétera. Y por supuesto vemos una línea marcada en términos de nepotismo, compadrazgo, clientismo, entre otras cosas que es muy parecido a lo anterior, ¿verdad? Así que yo creería que ya tenemos un gran signo de interrogación en función a la transparencia, por cómo van surgiendo las cosas. Si es el tiempo para juzgar, probablemente no en términos de gestión administrativa de las instituciones, pero pues ya tenemos por supuesto una pauta. Por otro lado, el tema de prensa de la presidencia probablemente no aporte lo mejor, muchas veces mal dirigidas quizás las estrategias de comunicación a la población. No solo se trata de hacer politiquería, se trata de transferir a la comunidad en general cuáles son los logros, cuál es la meta, cuál es la ruta de gobierno, no se tiene clara, no se entiende realmente hacia dónde va el objetivo principal, y no se trata de desaparecer lo anterior y refundar no es solo eso, ¿verdad? Refundar es hacer un estudio de cómo estamos, para dónde vamos y finalmente cuál va a ser el objetivo y en qué contribuye al Estado en general, ¿verdad? Así que quizás no tengamos que esperar muchísimo tiempo por algunas situaciones que ya están pasando para saber qué tan transparente va a ser el gobierno, pero como población debemos estar preparados para exigir también. Gracias. Gracias, Leonardo Pineda, y con tu participación vamos a ir cerrando este Gracias. espacio. Muchas gracias por todo. Gracias, Jennifer, y buenas noches a todos y todas. No, básicamente algo que decía Eddie, para reforzar una cosa, él hizo una separación entre lo que era el acceso a la información de un gobierno de Xiomara Castro, puntualizando, y el acceso a la información de las instituciones del Estado. Y es importante realmente esta separación. ¿Por qué es importante? Bueno, nos ha tocado en la práctica, tú sabes que también nosotros hemos tratado de accesar a veces a información, y el Estado por sí, en sí, casi en un alto porcentaje, no vamos a hablar de números, pero sí un alto porcentaje, la información todavía es muy precaria en el sentido de que, por ejemplo, no está digitalizada. Pongo un ejemplo claro. Yo fui a pedir contratos a determinada institución, una copia de determinados contratos. Lo que me sacaron fue una caja con papeles y un Cardex que yo tenía que buscar, y no estaba digitalizado absolutamente nada. Pues entonces yo he consultado con otros amigos y en la práctica nos hemos encontrado de que realmente el acceso a la información como uno lo pretende, como que esté en un portal de transparencia, que esté ya todo digitalizado, que esté desagregado, en fin, todo como uno lo quiere, estamos a años luz todavía, porque ni siquiera hemos digitalizado la mayoría de los contratos y la mayoría de los papeles que están. Y eso no es de ahorita, eso viene siendo una falencia del Estado desde hace mucho tiempo y que no se va a corregir ni en 5, ni en 6, ni en un año, ¿verdad? Eso va a tomar muchísimo tiempo en modernizar realmente el acceso a la información. Eso, básicamente eso quería decir. Y lo otro es con este tema de las redes sociales, es que realmente es un problema porque también no se puede desconocer que hay matrices mediáticas de parte de actores que sí adversan al gobierno y que quieren poner en precario pues la imagen del gobierno. Entiéndase opositores políticos, entiéndase gente que tiene intereses de X o Y forma, ¿verdad? En que este gobierno fracase para ellos capitalizar ese fracaso de manera política. ¿Qué hacer con esas dos cosas? ¿Qué hacer con ese acceso a la información que no existe de manera digitalizada y que tal vez a veces existe solamente en las grandes ciudades? ¿Y qué hacer también con esas personas que adversan y que están día y noche pagadas para hablar mal, pues, y para empezar a increpar y a insultar a los funcionarios públicos? Porque llega un momento en que los funcionarios rebalsan y bloquean. Es cierto, no es toda la persona que se pone en ese plan. O sea, hay personas que legítimamente quieren saber, pero también hay otro montón de gente que no es ese el caso. ¿Cómo diferencia el funcionario público? Realmente no tiene mucha oportunidad de diferenciar. ¿Cómo hacer para manejar esas situaciones, tanto en el manejo de la información, digitalización de la información, como con esas otras cuentas que realmente están
con un propósito bien definido de desinformar y de desacreditar. Esa sería la pregunta para cualquiera de los compañeros. Bueno, creo que vamos a ir cerrando este espacio. Voy Sí, a quizás yo retomar. creo, solamente para retomar lo que dice Leonardo, creo que vamos a tener que hacer otro espacio, Leonardo, sobre ese tema, porque creo que es sumamente importante hablar sobre la desinformación que hay en redes sociales y bueno, y todo lo que conlleva esto. De hecho, hay muchas personas que están estudiando esto. Nosotros con el gobierno pasado también publicamos estudios que hicieron expertos en temas de comunicación y en redes sociales sobre las cuentas falsas de Juan Orlando Hernández. De hecho, publicamos varios medios en inglés y en español ese tema, y yo creo que ahora también estamos viendo muchísimo esto, ¿no? En redes sociales. Creo que ese es un tema que amerita un space, amerita también investigación de parte nuestra, y yo creo que también estamos comprometidos con abrir el debate con ese tema, y creo que es fundamental justamente tenerlo justamente ahora, ¿no? El tema de la desinformación en redes sociales, y también cómo se contrarresta y desde dónde se contrarresta esto. Leonardo Aguilar. Sí, así es, Jennifer. Gracias a Leonardo Pineda y a todos los que han opinado esta noche. Y solo para repasar algunas cosas que están quedando grabadas acá en este space. Comenzamos analizando cuáles son los principales desafíos en cuanto a transparencia, acceso a la información pública. Por ahí Francisco mencionaba el tema de la reestructuración del presupuesto general de la República, que dejó algunas dudas en cuanto a la información que se ha revelado en el tema de los detalles. También hay cuestionamientos de varios sectores sobre el tema de la actualización de algunos portales, de algunas secretarías. Se analizó acá también la creación del nuevo periódico y el papel que cumplen los demás medios del Estado. La derogación de la ley de secreto frente a lo que todavía no se ha desclasificado, el tema de las declaraciones juradas, la no publicación todavía de los grandes aportantes privados de los partidos políticos, que recordemos, este fue un tema que introdujo la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, la MASI, y que todavía es un desafío para fortalecer la democracia, saber de dónde vienen esos fondos. Francisco Molina hizo también una propuesta muy interesante que es de lo que más me ha llamado la atención, y es cómo desde el Congreso Nacional se puede ir sistematizando de forma tecnológica amigable a los que puedan acceder a ella, de los procesos que ocurren en el Congreso Nacional, desde una iniciativa, las transformaciones que puede sufrir un dictamen hasta que se convierte en ley, para que, él decía, si hay 200 ojos viendo un dictamen y si sufre una modificación, no le será tan fácil a la hora de ser publicado este tema, que recordemos, hubo un caso que la propia MASI judicializó en contra de 2 diputados que modificaron algo que se discutió y apareció en la Gaceta publicada de otra manera. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que el abogado Eddie decía, es la parte de evaluar qué información en realidad no causará un daño al Estado, pero que todavía permanece clasificada, y que prometieron la oficial del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ivonne Ardón, dijo que al menos 20 instituciones habían invocado una resolución del Consejo de Seguridad para ocultar información, pero ahora con esta ley derogada hay información de esta que seguramente debe ser publicada. Algunos de los oyentes también hablaron del bloqueo que han sufrido en las redes sociales por parte de algunos funcionarios de Estado. Y agradecemos que en este espacio ha estado presente el subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, y también estuvo en su momento el ministro José Carlos Cardona de la Secretaría de Desarrollo Social. Así que para los que entraron tarde a este space, les invitamos a que puedan escucharlo nuevamente, y estará disponible en nuestro Twitter, y también estar pendientes de las publicaciones que estarán saliendo en Contracorriente referente a temas precisamente de esto, de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a Francisco y a Eddie por sus aportes en este espacio. Gracias y saludos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos, a todas.